Bueno, una feliz y bendecida noche. Vamos entonces hoy a estudiar una porción de la palabra del Señor que se encuentra en San Juan 4:10. Respondiendo Jesús y díjole: Si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Vamos en esta noche a hablar de la tercera persona de la Trinidad. Recuerde que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No habíamos llegado a tocar el tema del Espíritu Santo, que Él es el agua viva que calma toda sed. Y nos fue dada entonces esa agua para que podamos todos beber de ella. ¿Qué significa beber de esta agua? Vamos a ubicarnos entonces en el capítulo 4 de San Juan y vamos a leer otro versículo, el 11 y puede ser el 12. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió, y sus hijas y sus ganados? Resulta que los discípulos se van al pueblo a comprar alimentos y el Señor Jesucristo se queda sentado junto al pozo que se llamaba de Jacob, porque de ahí era que los pastores de Jacob sacaban el agua para los ganados, pero surgieron problemas y entonces Jacob decidió que eh, se separaba, que mejor él seguía solito. Entonces está el Señor Jesús ahí y se acerca a la mujer samaritana, que creo que todos la hemos conocido. Y ahí es donde el Señor Jesucristo se dirige a ella y le pide agua. Y ella le dice: ¿cómo tú siendo judío le hablas a una samaritana? Porque en esa época había enemistad entre ellos, entonces era prohibido que tuviesen ninguna clase de comunicación el uno con el otro. Pero usted sabe que el Señor Jesucristo, el objetivo era que siempre conociese toda persona de la palabra de vida. Se acerca y le pide agua. Entonces ella, con ese prejuicio, y él es ahí donde le dice que si conociera quién era él, entonces le daba agua de vida. Él tenía agua de vida para darle. Ella no entendía que estaba hablando del Espíritu Santo. Y empieza un diálogo muy, muy interesante. Ella se inquieta ante las palabras del Señor Jesús. Recordemos que Él ha sido y será siempre el mejor comisionista, ¿no? O sea, comisionista quiere decir el que comparte la palabra de Dios. Y entra en un diálogo donde ella llega al final a conocer y a reconocer que Él es el Hijo de Dios. Y una característica muy especial que vemos en esta mujer, y es que ella se va y le cuenta a todo el pueblo que conoció de Jesús. Y ellos le preguntan por qué dice eso. Dice: porque me ha contado, me ha dicho cómo es mi vida, cómo ha sido mi vida. Porque él, dentro de una de las preguntas que le hace, le dice que si tiene marido. Y ella le dice que sí. Y entonces él le dice: pero este no es el propio, has tenido tanto. O sea, le contó,
le contó toda la vida, entonces ella creyó en él y se fue a contarle a otros sobre ese hombre que había conocido y que ella lo reconoce en esa época como el Hijo de Dios. O sea, es, es dotada del Espíritu Santo, que es el que representa el agua de vida. Nosotros tenemos sed y tomamos agua, pero eso nos calma un rato la sed, pero vuelve y nos da. La promesa que está en la palabra de Dios es que quien tenga sed de entender, de buscar de Dios, de llegar a la verdad que es Jesucristo, solo clame la sabiduría que da el Espíritu Santo y entonces le será dado en abundancia. Dios nos da entonces el agua de vida, ¿no? A través de su Santo Espíritu. Vamos a leer un poco lo que dice San Juan 7, 37 al 39, donde también nos habla del, del agua viva, ¿no? El 38 más exactamente. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua correrán de su vientre. O sea, estaba hablando el Señor Jesucristo ahí de los que iban a creer en la palabra de Dios, y cuando en el día de Pentecostés iba a ser derramado el Espíritu Santo, entonces todo el que creyese en él y le buscase, entonces iba a ser lleno de su Santo Espíritu. Recuerde que Él es el que nos conduce siempre a toda verdad, ¿no? Y ¿qué clase de agua dice? Agua limpia, agua pura, agua que nace de las montañas. Recordemos que si nosotros humanos dejamos de tomar agüita, nos deshidratamos, ¿cierto? Asimismo es en lo espiritual. Si nosotros dejamos a un lado el estudio de la palabra, el compartirle a otros, el que cada día entonces busquemos de Dios a través de ella, entonces si no nos llenamos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en San Juan 15:6, dice el Señor: el que en mí no estuviere será echado como mal pámpano y se secará. ¿Sí? Pero si estuvieres en mí y en mis palabras, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Ese es el objetivo de ir creciendo nosotros a través del Espíritu Santo en el conocimiento de la palabra de Dios. A crecer más que todo en fe. Acuérdese que el pámpano no es cortado porque no lleva fruto, sino porque no permanece en la vid. Creo que si todos hemos visto una plantica de vid, de uvas, hemos visto que el pámpano va muy pegado a la matica. Entonces la seguridad de que esa matica siga creciendo, que no se seque, está en que siga pegadito ahí al pámpano. Pero si él por casualidad se despega, entonces se seca y ahí es donde puede morir. Lo mismo nos pasa a nosotros. Jesucristo dice en su palabra: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que no está en mí, ese pierde entonces el fruto, y separados de mí nada podéis hacer. Por eso debemos de permanecer como el Padre, el Hijo, y eso no es posible si no estamos entonces
eh, permanentemente con la presencia del Espíritu Santo. Nos pasa como el pámpano, ¿no? Nos separamos de la matica y nos secamos. Entonces de ahí tan importante es buscar siempre del Espíritu Santo. Vamos a mirar también en el Salmo 42, que dice el Señor, Salmo 42, 1 y 2. Vamos a ver qué mensaje nos da. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ojalá que esa sea nuestra exclamación. Vendré y pastaré delante de él. Entonces mire la importancia de tener la presencia del Espíritu Santo. El vacío de cada uno de nosotros con relación a Dios nos lo puede llenar Jesús a través de su Santo Espíritu, ¿no? Ese, a ver, ¿cómo decimos? Esa desconexión de Dios, de nosotros hacia Dios, nos hace ver como cuando tomamos, en vez de tomar el agua viva, que es el Espíritu Santo, tomamos es agua salada. Recuerde que el agua salada, entre más la tomemos, más sed nos da. Y también podemos comparar aquí el agua salada con el ansia de búsqueda de riquezas, ¿no? Nosotros entre más riquezas buscamos, nos pasa como cuando tomamos mucha agua salada, nos da más sed. Asimismo son las riquezas, entre más tenemos, más queremos tener. Por eso la importancia de beber el agua que ofrece Dios a través de su Santo Espíritu, porque estoy entonces experimentando el Dios vivo en mi vida. Por eso es que cuando nos falta el Espíritu Santo, nosotros no damos evidencias del amor de Dios ni de las bendiciones que recibimos, porque estamos como vacíos sin la presencia de ese Espíritu Santo. Aquí viene entonces ahora una pregunta. ¿De qué agua estoy bebiendo? ¿De qué fuente tomo el agua que yo bebo? ¿Cómo es mi relación con Dios? Entonces, con respecto a su Santo Espíritu. Mientras no busquemos de Él, no busquemos de esa agua de vida, y haya total sanidad en el alma, entonces no estaremos tampoco en capacidad de recibir el amor de Dios y mucho menos de amar, ¿no? Pero si bebemos del Espíritu Santo, podemos amar. Incluso, mire algo tan especial, a nuestros enemigos, porque las ofensas ya no hacen eco en nuestra alma. Y recuerde que cuando recibimos el Espíritu Santo, entonces lo recibimos para siempre. Vamos a terminar con un texto de la palabra del Señor que se encuentra en Efesios 5, 18. Vamos a ver qué nos dice Efesios 5, 18. Y no os embriaguéis de la disolución de este mundo, mas sed llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo debe ser deseada y hay que ejercitarla en fe. Asimismo, entonces, si hasta este momento no hemos clamado al Espíritu Santo para pedir sabiduría, para que el amor de Dios entonces quede entronizado en nuestro corazón, nunca es tarde. Acuérdese que la llenura del Espíritu Santo es en el momento en que usted más sed tenga de Dios.
Simplemente entonces clame y el Espíritu Santo dice nos llevará a toda verdad. Que sea una muy bendecida noche y que la palabra de Dios también sea bendita.